Bienvenidos a Cracovia. Yo soy Araceli, guía de Europamundo. Me gustaría mostraros una de las ciudades más hermosas de Polonia. Cracovia. Es una bellísima ciudad medieval en las orillas del río Vístula, antigua capital de Polonia hasta el siglo XVI. La encontramos al sur de Polonia. Hoy, una importante ciudad universitaria, Patrimonio de la Humanidad desde 1978. Recibe unos 8 millones de turistas al año. Muy bien comunicada, con su aeropuerto Juan Pablo II, a menos de 15 kilómetros del centro histórico, y su estación de ferrocarril. Y nuestros grupos de Europamundo, pues llegamos en nuestro propio bus. Paseando por sus calles y plazas, descubrimos sus leyendas, como la del rey Krak y su bellísima hija Wanda, quien se quitó la vida en el río Vístula para no casarse con un malvado caballero que pretendía someter a su pueblo. En nuestro recorrido por la ciudad, llegamos hasta la suave colina de Babel, una roca con una altura de 228 metros, donde se fundó la ciudad. Aquí se halla su palacio real, su catedral y sus murallas defensivas del siglo XI y XII, actualmente reconstruidas. En su catedral, la más importante de Polonia, fueron coronados los reyes polacos y también donde se celebraron sus funerales. Bajo la colina de Babel, a las orillas del río Vístula, existe una gruta muy antigua y donde cuenta una leyenda vivió un terrible dragón que fue vencido gracias a la astucia de un humilde zapatero. Alrededor de su centro histórico encontramos muchas iglesias y basílicas en diferentes estilos, góticas, barrocas, como la Basílica de la Santa Trinidad o la Basílica de San Pedro y San Pablo. Su palacio arzobispal, residencia de los obispos, reconstruido varias veces, y atención, aquí vivió y trabajó el Papa Juan Pablo II cuando era cardenal de Cracovia. Son muchos los lugares que nos recuerdan la figura de Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia. Pues aquí se educó, se formó como sacerdote y pasó gran parte de su vida. Su ilustre Universidad Jagiellona, la universidad más importante de Polonia, fundada por el rey Casimiro el Grande en el siglo XIV. Aquí estudió el gran astrónomo, matemático, científico Nicolás Copérnico en el siglo XVI. En su impresionante Plaza del Mercado, hoy admiramos la torre del viejo ayuntamiento con 70 metros de altura. En el mismo corazón de la plaza nos sorprende su bella lonja de los paños del siglo XIII, reconstruida y ampliada posteriormente. Hoy, en su interior, en su planta baja, los turistas se maravillan con la artesanía polaca y también consiguen verdaderas joyas realizadas en ámbar, pues Polonia se encuentra en la ruta del ámbar. Frente a la lonja de los paños se encuentra la iglesia de San Adalberto, quizá la iglesia más antigua de toda Cracovia, del siglo XI. En una de las esquinas de la plaza tenemos la Basílica de Santa María, del siglo XV, construida en ladrillo, con sus dos torres muy particulares, la más alta con 82 metros, su antigua atalaya, y desde allí un trompetista en la Edad Media todos los días anunciaba la apertura y el cierre de las puertas de la ciudad. La torre más baja, con 69 metros, es el campanario de Santa María. Muy cerca, la torre de San Florián del siglo XIV y XV, la única puerta medieval conservada de las 8 puertas de entrada que llegó a tener su antigua muralla medieval. Estuvo defendida por el gremio de los peleteros. Pasando bajo la torre de San Florián, se llega hasta la Barbacana, una impresionante fortificación defensiva construida en ladrillos
con forma circular, con 7 torres y con un muro que tiene un grosor superior a los 3 metros. En ella, en la época medieval, se celebraban los torneos y se defendió la ciudad ante el ataque de cualquier enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos del antiguo gueto de Cracovia trabajaron en la famosa fábrica de Oskar Schindler para evitar ser deportados a los campos de concentración. Algunos pudieron salvar su vida al estar inscritos en la famosa lista de Oskar Schindler, una triste historia real que fue llevada al cine. Alrededor de la plaza y de todo el casco antiguo tenemos típicos restaurantes donde podemos disfrutar de la deliciosa gastronomía polaca como la sopa żurek o sus famosos pierogis. Y para terminar, gracias por vuestra compañía. Espero veros muy pronto por Cracovia, una ciudad que se puede visitar en cualquier época del año, pues en Cracovia podemos vivir el alma y la apasionante historia de Polonia. Os espero en nuestro bus. Un gran abrazo para todos. Gracias y hasta pronto.